Bueno, Antonio Pachi Raed, muchas gracias por visitar el programa. No, al contrario, para mí es un honor compartir contigo, que sos un connotado periodista político, digamos, del medio local. Tenemos que contarle a la gente que hemos tenido algunas entrevistas y siempre las entrevistas nos unieron en temas polémicos, como viene ahora el fallo de la Corte. Bueno, yo diría que en este caso no. ¿No? De pronto capaz que sea la excepción que venga a confirmar la regla, pero me gusta mucho, digamos, compartir contigo una entrevista, un interview, porque sos muy punzante para preguntar, vas al hueso, y bueno, son las entrevistas que realmente a uno lo motivan. Esto es lo que pide la gente. Pachi Raed, en primer término, la gente observa que no hubo como una novedad en el fallo, porque quienes fallaron habían sido funcionarios del gobierno peronista, o sea, fueron exfiscales. Y uno se pregunta por qué no se excusaron. Bueno, mirá, medio que me la dejas picando, digamos, me la dejas picando. O sea, estimo que no había motivo alguno, porque las designaciones se han realizado, concretado y ejecutado desde la institucionalidad. O sea, no había otro modo, otra manera. O sea que Juan Mansur no tenía en este caso ningún tipo de opción de decir que quienes lo tenían que juzgar de pronto deban ser con jueces por el solo hecho de que él había cumplido un deber netamente institucional, en donde no entraba a jugar ningún aspecto personal o de su vida íntima, de su vida privada. O sea, no es que él tenga amistad o relación con los miembros de la Corte que él había designado. Simplemente él cumplió con un deber institucional al margen de que estos vocales pudieron haber sido funcionarios del gobierno de él. Pero lo que yo observo es que se ha hecho mucha, digamos, de pronto se han encargado de generar en torno a este tema una gran polémica, se lo ha instalado como si fuera realmente un tema por el cual se estaban transgrediendo las más elementales normas, en este caso del pudor y de pronto también de la prudencia que debe imperar, digamos, en el marco del Poder Judicial. Y resulta que los que se presentaron como terceros adhesivos, como terceros interesados o terceros adherentes a la causa, en este caso, digamos, en representación o compartiendo el espacio jurídico con la provincia en su calidad de demandada, nunca hicieron ningún planteo al respecto y consintieron sin ningún tipo de reserva, sin ningún tipo de planteo en contrario, como lo dije, el tema de la actuación de estos vocales de la Corte de Tucumán. De manera que lo que se generó fue más, digamos, algún tipo de polémica en la calle, también en el ámbito político, los conciliábulos que puede haber a ese nivel, etcétera, pero a nivel formal nunca se hizo ningún tipo de planteo. Clarito, es real. Lo dijeron en los medios, pero no hicieron ningún trámite como para decir no queremos que sean estos, los recusamos, porque aquí puede haber una excusación de voluntad propia, una recusación de alguien de atrás. Ahora, ¿cómo tomó Pachi Raed un fallo dividido? 3 votos a favor y 2 votos en contra, o 2 votos diferentes. Bueno, a ver, de más está decir que comparto obviamente el criterio mayoritario y que le ha dado, digamos, al pronunciamiento, le ha dado a la sentencia la virtualidad de tal, digamos, el valor de un acto jurisdiccional decisorio. Ahora, respecto a los votos en disidencia, yo discrepo con el argumento esgrimido por quienes votaron en ese sentido. Y básicamente votaron sin haberse adentrado al fondo de la cuestión, manifestando que aún no hay caso. Yo lo que planteaba concretamente es que el único ciudadano proscripto de todo el padrón provincial en el tema del ejercicio del derecho de elegibilidad o de elección pasivo era precisamente Juan Mansur.
Porque de pronto, ninguna duda cabe que si algún legislador ha ejercido 2 mandatos consecutivos, no podrá hacerlo por un tercero. Eso está, digamos, pero taxativamente legislado o normado por nuestra Carta Magna, por la Constitución del año 2006. Ahora bien, de pronto, si ese legislador o si ese delegado comunal, que por ejemplo ha tenido ya 2 mandatos, aspirase eventualmente a cubrir un cargo diverso, de otras características, de otra naturaleza, etcétera, ¿qué impedimento habría para que lo haga? Y es la situación en que se lo colocaba al doctor Juan Mansur, que si él optara por, en este caso, postularse como candidato a vicegobernador en alguna fórmula gubernamental, ¿no es cierto?, representando a su espacio político, en este caso se iba a encontrar con un escollo insalvable, porque lamentablemente la letra de la Constitución, y en esto me hago cargo como co-redactor, digamos, de dicha Constitución, por haber sido convencional allá en el año 2006, dejó lamentablemente una laguna o un vacío en donde no aclaró suficientemente que por ser cargos diversos, cargos distintos, no había impedimento para que nosotros le demos a un vicegobernador, y así lo dice el artículo 90, la posibilidad de ser por 2 periodos consecutivos más gobernador. Y bien, sin embargo, a la inversa del gobernador respecto a que pretenda descender al cargo de vice, lo que es la escala institucional, esa pretensa, digamos, ese pretenso descenso quedaría lamentablemente frustrado, producto precisamente de este vacío o de esta laguna que quedó en el artículo 90. Antonio Raed, mucha gente se puede preguntar, ¿estaba proscripto Mansur después de haber sido 8 años vicegobernador y 8 años gobernador? ¿Había algún tipo de prescripción? Bueno, sí, sí. Ya había accedido a los 2 cargos. Hay concretamente una sola proscripción de cara al futuro. Porque digamos que lo que sucedió hacia atrás es algo que fácticamente ha condicionado el marco normativo que le era aplicable en cada oportunidad que Juan Mansur se presentaba como candidato a algo. En esto, como candidato a vicegobernador en 2 oportunidades, como candidato a gobernador en 2 oportunidades, pero de aquí hacia adelante había una proscripción clara en donde no solo se podía llegar a sostener que Mansur podía no ser candidato a vicegobernador, sino ocupar cualquier otro cargo institucional por el solo hecho de haber sido 2 mandatos consecutivos gobernador, cuando la naturaleza, la característica de los cargos y fundamentalmente las funciones de que se trata son totalmente diversas, totalmente diferentes. Ahora, Antonio Raed, Juan Mansur fue presidente de la Convención Constituyente. Estoy hablando además con un convencional constituyente. Y el suscripto ha sido presidente de la comisión que dio despacho a ese artículo 90, que terminó con una redacción, diría, por allí bastante floja. Bueno, pero entonces por eso, ¿no estaríamos dentro de un caso de que el doctor Mansur está aduciendo lo que sería su propia torpeza por no haber hecho un artículo como corresponde? No echemos mano, digamos, a frases hechas, es verdad. Pero ¿la justicia existe o no, eso de que nadie puede por negligencia? Nadie puede alegar su propia torpeza, pero en este caso, esta cuestión era absolutamente enmendable, era totalmente subsanable. O sea, nosotros en el ensimismamiento por legislar la situación del gobernador, que era medio el leitmotiv que decían de aquella Constitución del año 2006, y yo en este caso, ¿no es cierto?, lo desmiento tajante y rotundamente, porque en esa Constitución tengo la verdad, la satisfacción íntima, y la llevo conmigo a todas partes, desde la soledad de mi cuarto cuando me dedico a mirar el techo, etcétera. Digo, a ver, en la vida sí,
tuve un hijo, no escribí un libro ni planté un árbol, pero sí dejé 2 artículos que son únicos en su género a nivel constitucional en lo que hace al derecho institucional o constitucional de nuestro país. ¿Cuáles son? Uno es el artículo 24, que positiviza a la norma constitucional y dice que el gobierno debe proveer medidas de acción positiva para subsanar cualquier tipo de situación disvaliosa respecto a los grupos vulnerables, hablando de niños, de adolescentes, de ancianos, de mujeres, etcétera, ¿no es cierto? Discapacitados en general, ¿no es cierto? No porque la mujer sea discapacitada, ¿no? Sino que es la enumeración. Lo dijo ese artículo 24, que puedo presumir hasta el día de la fecha, y que fue objeto de muchísimas críticas, porque la norma constitucional, como lo dice la academia y como lo dice la doctrina, no se puede operativizar en sí misma, sino necesita una ley que reglamente el ejercicio. Bien. Pues bien, a ese artículo 24 de la Constitución lo aplican todos los días en el fuero de familia cuando se trata de cuestiones, por ejemplo, de violencia de género o para llenar algún tipo de vacío que se pudiera presentar. ¿Y el otro artículo cuál es? El artículo comodín. Y el otro artículo es el 67, inciso 30, que está escondidito ahí en la Constitución y que, bueno, fui el autor del proyecto y yo mismo lo aprobé porque era presidente de la Comisión de Legislación General, ¿no es cierto? En atribuciones del Poder Legislativo, nosotros decimos que en caso de duda, las facultades residuales que pudieran estar en discusión para el caso de un conflicto de poderes quedan en cabeza del Poder Legislativo. Bien. Quedan en cabeza del Poder Legislativo. Que no es poca cosa con la situación que se ha planteado, por ejemplo, hace poco tiempo con el presidente de la Corte de la Nación, Rosati, con el Consejo de la Magistratura. No es poca cosa. Si hubiéramos tenido un articulito como el de la Constitución local, inmediatamente se lo hubiese podido aplicar y se hubiese podido despejar cualquier foco de conflicto. Antonio Raed, tengo una interpretación de por qué ustedes en el artículo 90 no dijeron que si un gobernador cumple con 2 periodos no aclaran si puede ser vicegobernador. ¿Saben por qué? Nunca se imaginaron que alguien que fue primero quiera ser segundo. Esto pasa únicamente en Tucumán. Bueno, lo que acaba de ocurrir con Mansur es un leading cast del peronismo para el mundo. Al margen de que la vida es un rompecabezas de sorpresas. La vida en su dinámica existencial puede presentar no solamente esta situación, que vos la estás planteando, reflejando, digamos, como imprevisible o insólita, ¿por qué no? Pero bueno, ahí tienes cómo, ¿no es cierto?, muchas veces el equilibrio cósmico se encarga de desmentir ese tipo de aforismos o de apriorismos y bueno, finalmente hay alguien que habiendo sido gobernador puede perfecta y tranquilamente bajar a ser vicegobernador, bajar a ser legislador, bajar a ser delegado comunal o lo que se le ocurra. Sí. Pero no había motivo o razón para proscribirlo por haber sido 2 periodos consecutivos gobernador de la provincia. Bien, esa era originalidad de dudoso gusto institucional para mi entender. Pero bueno, nada, a ver, porque quien ya sirvió como máxima cabeza del poder a la provincia, no entiendo por qué quiere ir como segundo en este sentido. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? A ver, me voy a colocar yo en el papel, porque digamos, ya cumplió el máximo cargo y todo lo que tenía que dar lo dio en esos 8 años. ¿Será? ¿O será que le quedó por ahí algún tipo de asignatura pendiente? Porque cuando Juan Mansur fue vicegobernador, tuvo en la Cámara niveles de proactividad que no se les reconozco a ningún otro vicegobernador. Uy, Jaldo se debe estar enojando con esa definición. Debe estar muy enojado Osvaldo conmigo en este momento, pero la verdad que en esto no le quiero convidar ningún chupetín a nadie, menos al doctor Juan Mansur, que no lo necesita, y menos que se lo convide yo. Pero, por ejemplo, él a mí sí me convidó un chupetín. Cuando yo le pedí y le dije, che, mira, ¿por qué nosotros no promovemos una magistratura
en Derecho Parlamentario, un título, digamos, de nivel superior. Bueno, tuvimos cupo completo, la dictamos en la San Pablo T. Hubo el más granado, pero el más granado plantel docente que te puedas imaginar. Vinieron constitucionalistas de todo el mundo y hay en Tucumán un almácigo de aproximadamente 70 magíster en Derecho Parlamentario. Eso fue lo que hizo desde la Cámara Juan Mansur con la proactividad que lo caracteriza.